¿Es posible que cada objeto y artefacto descubierto por científicos o arqueólogos tenga una explicación simple? Claro que no. Eso es lo que lo hace fascinante. Cuando los expertos no pueden descifrar el propósito o la historia detrás de un hallazgo, nos dejan frente a un enigma irresistible, un misterio que invita a nuestra imaginación a buscar respuestas. ¿Podemos descifrar los misterios detrás de los descubrimientos que veremos en este video? Hagamos el intento. Número 1. Descubrimiento de un barco vikingo. Vamos a explorar un fascinante descubrimiento de la era vikinga, uno que proviene directamente de las tierras natales de estos legendarios navegantes. En diciembre de 2021, arqueólogos noruegos confirmaron el hallazgo de un barco vikingo enterrado junto a los restos de una enorme casa larga, datada en la Edad de Hierro, en Hellestad. Según los expertos, este descubrimiento probablemente se remonta al siglo IX. El imponente tamaño de la casa larga ha llevado a los historiadores a preguntarse si este lugar pudo haber sido un importante centro vikingo, ya sea político o religioso. Con casi 60 metros de largo, esta estructura se posiciona como una de las casas más grandes jamás descubiertas en toda Escandinavia. Curiosamente, este hallazgo se realizó por accidente, mientras se excavaba una nueva zanja de drenaje. La presencia del barco junto a la casa larga sugiere que este podría ser el lugar de descanso final de alguien muy importante, ya que los entierros en barcos eran considerados uno de los mayores honores que los vikingos podían otorgar a los muertos. Durante mucho tiempo, los arqueólogos han sospechado que Hellestad fue un destacado centro de comercio vikingo debido a descubrimientos previos en la zona. Sin embargo, este nuevo hallazgo apunta a que este lugar pudo haber sido mucho más que un simple mercado. Quizá fue el núcleo de una civilización más compleja de lo que imaginamos. Número 2. Caras de metal misteriosas. El trabajo en metal parece haber sido una especialidad del pueblo polaco de Poniati durante los siglos XI, XII y XIII. En esta región, los arqueólogos han descubierto más de 200 artefactos de metal, que incluyen desde esculturas religiosas hasta espuelas y piezas de joyería. Sin embargo, entre toda esta colección, hay dos caras de metal que destacan y despiertan un interés particular. La primera, hecha de plomo, representa un rostro humano sonriente con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo en paz. Los expertos creen que probablemente era un sello de algún tipo. La segunda, fabricada con una aleación de cobre, muestra una expresión de sorpresa que ha sido comparada con el famoso póster de la película Solo en casa. Se cree que esta pieza pudo haber sido una hebilla de cinturón, debido a los agujeros de montaje presentes en las orejas de la figura. No se han encontrado objetos similares a estas caras en Polonia, ni antes ni después de este hallazgo. Sin embargo, guardan ciertas similitudes con otras decoraciones de metal descubiertas en las tierras fronterizas de Eurasia. Ambos artefactos fueron encontrados en 2019 durante la construcción de nuevos depósitos de gas, lo que también reveló la existencia de un asentamiento medieval en la zona. Se ha programado más trabajo arqueológico en el lugar, lo que abre la posibilidad de que se encuentren más piezas únicas y quizás más caras misteriosas. Número 3. Tuberías de terracota. Actualmente, no hay un sitio arqueológico en la India más emocionante que el de Keladi, en Tamil Nadu. Durante varios años, este lugar ha captado la atención de expertos y curiosos. En octubre de 2019, mientras se realizaba la quinta fase de excavaciones en este enorme y complejo sitio, los arqueólogos encontraron una disposición intrigante de tuberías de terracota. Estas estaban apiladas horizontalmente, una encima de la otra. Se ha especulado que los dos conjuntos de tuberías podrían haber servido para diferentes propósitos, aunque esto aún no ha sido confirmado. En total, se hallaron 10 tuberías. El conjunto inferior parece formar un único conducto cohesivo, que posiblemente se utilizaba para transportar agua protegida, o incluso agua considerada sagrada. Los conductos terminan con tapas perforadas, diseñadas probablemente para evitar que reptiles u otras criaturas ingresaran a los edificios a través de las tuberías. Desde este descubrimiento de 2019, Keladi ha continuado ofreciendo artefactos fascinantes, como una colección de antiguas dagas.
Este sitio, que se estima tiene unos 2600 años de antigüedad, seguirá siendo excavado por al menos una década más. Número 4. Tumba vikinga. En Noruega, los descubrimientos vikingos no son precisamente raros. Sin embargo, encontrar textiles vikingos bien conservados es algo extremadamente inusual. Esto se debe a que la mayoría de ellos se descomponen mucho antes de que los arqueólogos puedan estudiarlos. Eso es lo que hace que este próximo hallazgo sea tan especial. Durante un proyecto de excavación a mediados de 2020, se descubrió una tela vikinga de lana bordada con más de 1000 años de antigüedad. Este valioso textil fue encontrado en la tumba de una mujer en Esnes, Noruega. Se cree que esta mujer fue enterrada a mediados del siglo IX. Además de la tela, en su tumba se hallaron un broche trilobulado, que se asemeja a una tortuga, y varios cientos de perlas. Estos objetos indican que era alguien de gran importancia. Hacer ropa en la época vikinga era un proceso extremadamente laborioso y costoso, por lo que era común que las prendas se heredaran de generación en generación. Sin embargo, el hecho de que esta mujer fuera enterrada con su ropa sugiere que nadie más merecía usarla, un gesto de profundo respeto. Número 5. Arnés de bronce enigmático. Durante la Edad de Hierro, hace aproximadamente 2500 años, alguien desmontó las piezas de un arnés de caballo, las envolvió en hojas, las colocó dentro de una bolsa de cuero y las enterró en Torun, Polonia. En octubre de 2020, esta misteriosa bolsa y su contenido fueron finalmente redescubiertos por arqueólogos. A pesar de haber adquirido un tono verdoso con el tiempo, las piezas de bronce, decoradas con gran detalle, han resistido el paso de los siglos sin sufrir daños significativos. El arnés fue descompuesto en 150 piezas individuales antes de ser enterrado, y los expertos aún no tienen una explicación clara de por qué se hizo esto. Si la intención era recuperarlo en algún momento, ¿por qué desmontarlo en lugar de enterrarlo entero? Incluso si nunca hubo planes de regresar por él, el acto de desmontarlo y envolverlo cuidadosamente en hojas parece ser un intento deliberado de preservarlo y protegerlo. El arnés pertenece a un tipo conocido por haber sido utilizado por los escitas nómadas, quienes usualmente solo enterraban objetos si estaban construyendo una tumba. Una posible teoría es que los materiales del arnés, aunque de poco valor intrínseco, podrían haber sido destinados para fundirse y reutilizarse. Sin embargo, esto no explica por qué se enterraron y luego fueron abandonados. Número 6. Broches escandinavos para mujeres. Entre los siglos V y VIII, el máximo símbolo de moda para las mujeres en Escandinavia era llevar un broche de disco sobre arco. Estas piezas de joyería, intrincadamente doradas, lucían gemas de granate rojo que habían sido seleccionadas a mano y traídas de lugares tan lejanos como India y Sri Lanka. Sabemos que estos broches eran exclusivos para mujeres porque solo se han encontrado en tumbas femeninas. Pero parece que su uso iba más allá de la estética. Algunos de estos accesorios fueron usados continuamente por más de un siglo, lo que sugiere que eran transmitidos de generación en generación entre las mujeres de una familia. Algunos expertos han planteado la hipótesis de que los patrones complejos y las imágenes grabadas en los broches podrían contener información codificada sobre la historia familiar de sus propietarias. Curiosamente, algunos broches incluso muestran representaciones de mujeres usando broches similares, casi como una versión en joyería de la película Inception. Aunque los historiadores aún no han podido descifrar si existe un código oculto en estas piezas, eso no significa que no esté allí, esperando ser descubierto. Número 7. Misterio de la cuenta antigua. Muchas culturas antiguas practicaron el arte de hacer joyería con cuentas, pero nunca habíamos visto una como esta. De hecho, ni siquiera estamos seguros de que realmente sea una cuenta. Parece más bien el tipo de bola que podrías imaginar en un juego de croquete fantasía, como en Alicia en el País de las Maravillas. Esta hermosa esfera azul, con un diámetro de aproximadamente 5 centímetros, se encuentra actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos.
Sin embargo, su origen está en el antiguo Egipto. Es una representación detallada de un erizo enrollado en postura defensiva, con patas, orejas, hocico e incluso espinas individuales cuidadosamente esculpidas. Una grieta a lo largo del ecuador de la bola sugiere que fue creada en dos mitades, unidas luego mediante calor. El artefacto está increíblemente bien conservado, considerando que tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad. La mejor teoría sobre su función es que pudo haber sido una ofrenda votiva dejada en un templo, pero los agujeros que atraviesan el objeto indican que también pudo haberse usado como colgante. Es un artefacto único y decorativo, pero resulta extraño que nunca se haya encontrado otro similar. Número 8. Arma de bronce croata. En mayo de 2020, arqueólogos en Croacia celebraron el hallazgo de un arma antigua en el Parque Nacional Krka. Se trata de una machula, una pieza de artillería considerada extremadamente poderosa para los estándares de los siglos XVII y XVIII. Este ejemplar en particular, fabricado en bronce, se encontró durante trabajos de conservación en el bosque del parque. Aunque la fortaleza donde fue hallada data del siglo XIV, el descubrimiento de una machula del siglo XVII dentro de ella fue toda una sorpresa. Estas armas, relativamente únicas de Croacia, son comparables a los morteros modernos. La machula es parte importante de la identidad nacional croata. Incluso hoy, se utilizan en la Sinjska Alka, un concurso anual de justas que conmemora la victoria de un pequeño grupo de croatas contra un gran ejército otomano en 1715. Durante la competición, cada vez que un participante logra atravesar el centro de un aro de hierro con su lanza, se dispara una machula para celebrar el logro. Aunque esta pieza en particular nunca volverá a dispararse, será una exhibición valiosa en el museo, preservando una parte significativa de la historia croata. Número 9. La iglesia más peligrosa del mundo. En la región de Tigray, en Etiopía, se encuentra una de las iglesias más impresionantes y peligrosas del mundo, Sanabuna Yemata Gu. Esta iglesia, excavada en la roca y situada en lo alto de un acantilado, es un destino que desafía tanto a la fe como al coraje de sus visitantes. Para llegar a Sanabuna Yemata, los peregrinos y turistas deben enfrentar una escalada vertiginosa de 200 metros, incluyendo tramos empinados y sin protección, lo que convierte a esta travesía en una verdadera prueba de nervios y determinación. Sanabuna Yemata Gu, construida en el siglo V, es famosa no solo por su ubicación extrema sino también por sus impresionantes frescos y arquitectura antigua. La iglesia es un santuario que parece colgar del cielo, y ofrece vistas espectaculares del paisaje montañoso de Tigray. A pesar del desafío que representa llegar hasta allí, muchos creyentes consideran el esfuerzo como un acto de devoción y penitencia. La escalada comienza con un ascenso empinado y rocoso que requiere trepar y a veces incluso escalar con la ayuda de manos y pies. Los últimos metros son los más intimidantes, con un estrecho pasaje que bordea el precipicio y un final que incluye una escalada vertical de más de 5 metros sin ningún equipo de seguridad moderno. A pesar de los riesgos, la recompensa al alcanzar la iglesia es inigualable, una experiencia espiritual única en un lugar de belleza y serenidad incomparable. El interior de Sanabuna Yemata es igual de impresionante, con paredes decoradas con frescos antiguos que representan escenas bíblicas y una atmósfera que parece detener el tiempo. La combinación de arte, historia y la sensación de logro al superar el peligroso ascenso hacen de esta iglesia un destino extraordinario y sagrado. Sanabuna Yemata Gu es una de las joyas escondidas de Etiopía, un testimonio de la devoción y la valentía de aquellos que la construyeron y de quienes aún hoy se atreven a visitarla. Para muchos, la iglesia no es solo un lugar de adoración, sino también una metáfora poderosa de la fe y la resiliencia humana, desafiando los límites del cuerpo y el espíritu. Número 10. Sut Tongjo. Seguramente todos ustedes habrán oído hablar de ciertas culturas que practican un ritual conocido como entierro en el mar, en el cual el cuerpo del difunto es depositado en las profundidades del océano o colocado en una embarcación que luego se deja partir hacia la inmensidad marina, confiando en que los dioses lo guíen.
Sin embargo, quiero contarles sobre un descubrimiento muy interesante que tuvo lugar en 1939, cuando Bess O'Brien, un arqueólogo, estaba realizando excavaciones de rutina y se encontró con un barco funerario completo, repleto de valiosos tesoros en su interior. Imaginen qué hallazgo tan afortunado. Este barco se conoce como Sutton Hoo, y desde el momento en que fue descubierto, ha despertado la curiosidad y el interés de la gente que se pregunta qué significado tiene y qué se está presenciando realmente aquí. Era evidente que alguien importante se había perdido en el interior de ese barco y, sin embargo, no estaba claro quién. Lamentablemente, el cuerpo ya había desaparecido cuando se redescubrió la nave. Sin embargo, a medida que se examinaban más pruebas y se investigaban los hallazgos, surgieron fascinantes teorías sobre la identidad de la persona que podría haber sido. Se especula que podría haber sido la cámara funeraria de un rey, un gobernante poderoso y respetado por su pueblo, o incluso un miembro igualmente elevado de la sociedad que dejó un impacto duradero en la historia. Número 11. El templo colgante. Cuando un lugar se llama templo colgante, no se puede esperar nada menos que una maravilla histórica de diseño arquitectónico y habilidad humana, y esta fascinante grabación con dron nos ofrece la mejor vista posible. Es definitivamente impactante ver un monasterio que se aferra a un acantilado con nada más que vigas de madera. Definitivamente no es para los débiles de corazón. En cualquier caso, el monasterio tiene 1500 años de antigüedad y se encuentra en Datong, una ciudad del norte de China. Las alas del monasterio abrazan los contornos de la cara del acantilado a través de los agujeros perforados en el acantilado y vigas transversales de madera insertadas en esos agujeros. Este lugar no es solo un importante lugar de culto, sino también una increíble obra de ingeniería, y llamarlo una verdadera maravilla del mundo no sería un eufemismo. Número 12. Göbekli Tepe. Es un yacimiento arqueológico en el sureste de Turquía que ha revolucionado nuestra comprensión de la prehistoria. Descubierto en la década de 1960 pero excavado extensivamente a partir de los años 90, Göbekli Tepe es considerado el templo más antiguo del mundo, con una antigüedad de alrededor de 11.000 años, lo que lo sitúa en el periodo neolítico, mucho antes de la invención de la escritura o la rueda. El sitio consiste en una serie de enormes estructuras circulares y ovaladas, algunas de las cuales están decoradas con intrincadas tallas de animales y figuras abstractas. Estas estructuras están formadas por pilares monolíticos en forma de T, algunos de los cuales alcanzan hasta 6 metros de altura y pesan varias toneladas. Los arqueólogos creen que estas piedras fueron talladas y erigidas por comunidades de cazadores-recolectores, desafiando la teoría previa de que solo las sociedades agrícolas sedentarias podían construir monumentos tan complejos. Göbekli Tepe no solo es notable por su antigüedad, sino también por su sofisticación artística y técnica. Las tallas de animales, que incluyen leones, toros, zorros, serpientes y aves, son sorprendentemente detalladas y muestran un alto nivel de habilidad y conocimiento. Este sitio también sugiere que la construcción de monumentos religiosos pudo haber sido un factor crucial en la cohesión social y en la transición de comunidades nómadas a sociedades agrícolas. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha planteado nuevas preguntas sobre la naturaleza de la religión y la sociedad en la prehistoria. Por ejemplo, se debate si este sitio fue un lugar de culto para diversas comunidades o si tuvo algún otro propósito, como ser un centro de intercambio o un lugar de reunión. Además, el hecho de que las estructuras más antiguas sean las más sofisticadas ha llevado a los investigadores a reconsiderar cómo evolucionaron las habilidades constructivas y artísticas en el pasado. Göbekli Tepe sigue siendo un sitio de excavación activa y un tema de intenso estudio arqueológico. Cada año, nuevos hallazgos continúan revelando información sobre este misterioso lugar, proporcionando pistas sobre las primeras creencias y prácticas humanas. En resumen, Göbekli Tepe no solo ha cambiado nuestra visión del pasado, sino que también ha abierto nuevas vías para entender los orígenes de la civilización humana. Número 13. Maijizan, un misterio envolvente. Las grutas de Maijizan son una colección de 194 cuevas talladas en el costado de la colina de Maijizan en China.
En este ejemplo de arquitectura rupestre se pueden encontrar más de 7.200 esculturas budistas y 1.000 metros cuadrados de murales. Fueron explorados a fondo por primera vez en 1952 por un equipo de arqueólogos chinos de Pekín, quienes idearon el sistema de numeración que todavía se utiliza hoy. Son solo una de las muchas grutas budistas en esta zona del noroeste de China, cerca de las rutas principales que conectan China y Asia Central. Es probable que las grutas santuario en China sirvieran para dos funciones antes de la llegada del budismo. Podrían haber sido utilizadas como santuarios locales para adorar a los antepasados o varias deidades de la naturaleza. Estos sitios, junto con otros a lo largo de la ruta de la seda oriental, fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de las rutas de la seda en 2014.